Este año Perú ha celebrado un año más de independencia, pero este 2021 tiene un carácter tan especial ya que son los 200 años desde que cantamos por primera vez Somos libres, seámoslo siempre. Pero también se cumplen 200 años de historias entre británicos y peruanos, de aventuras, de negocios y de vidas transcurridas en el otro lado del mundo. Desde entonces, nuestra joven república ha crecido y evolucionado en el país que hoy conocemos, y Perú se ha convertido en un país moderno, pero que aún mantiene una importante relación con su pasado, con sus tradiciones, muchas de las cuales se han exportado por todo el mundo. Soy Wendy Inocente y a través de este documental veremos cómo se iniciaron los lazos de amistad entre la cultura anglosajona y la peruana. Esa amistad que se inició con la lucha conjunta por la independencia. El Reino Unido fue muy importante en la independencia del Perú, por varias razones. En primer lugar, que Londres fue la base de los revolucionarios. Aquí en Londres estuvo un gran peruano que se llamó Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que él era un arequipeño y luchó en Cusco como jesuita, lo deportaron justo antes del levantamiento de Tupac Amaru y Tupac Katari, entonces lo expulsan y él llega acá a Inglaterra, primero pasa por Italia, para pedir que los británicos apoyen la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Luego él aquí, en 1792, en el 300 aniversario del viaje de Colón, escribió la famosa Carta a los Españoles Americanos, donde él pedía ya no solamente la reforma del Imperio Español, sino la ruptura con el Imperio Español. Muy importante porque en esa época nosotros nos conocían como españoles americanos. Y él fue el autor del Manifiesto por la Independencia de los países hispanoamericanos, o sea, un peruano, bueno, un arequipeño, ¿no? Y él murió, creo que el 10 de febrero de 1798 en la estación de Baker Street, en una extrema pobreza. Las primeras revueltas empezaron en 1810, pero fueron sofocadas muchas veces hasta que al final las corrientes libertadoras del norte, encabezadas por Simón Bolívar, y las del sur, a cargo de José de San Martín, dieron como resultado la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Cabe destacar la participación de militares británicos que se enrolaron en las filas de San Martín y Bolívar. Entre ellos destacan el vicealmirante George Guise, el general William Miller, natural de Kent, quien participó en las batallas de Tarata en 1823 y la batalla de Ayacucho en 1824. Ambos fueron veteranos de las guerras napoleónicas que al terminar esas batallas decidieron viajar a Sudamérica para apoyar en sus luchas independentistas. Estos militares eran todos veteranos de las guerras napoleónicas, donde habían tenido una gran experiencia, pero después de 1815, con la derrota de Napoleón en Waterloo, ya no tienen colocación en el ejército británico y en la marina. Y entonces, en los años 18-19, empiezan a haber oportunidades en América porque las guerras van a requerir de expertos y es a raíz de esto que se les van a ofrecer oportunidades para unirse a los ejércitos y las marinas en América del Sur. Martin George Guise era natural de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, y venía de una familia noble y experimentada en la tradición de la Marina británica. Se alistó a los 15 años y tras llegar a la posición de comandante en 1815, dejó la Marina británica. Las tropas napoleónicas habían sido derrotadas y Guise, con su propio navío de 18 cañones, puso rumbo a América Latina.
George Guise era un veterano de estas guerras, había estado en varios combates marinos muy importantes y tenía una carrera bastante promisoria, pero justamente como terminan todas las guerras, decide que quiere más oportunidades para seguir su carrera naval y entonces va primero a Chile para trabajar en la escuadra que se está creando en Chile para organizar la expedición libertadora que va a llegar hasta el Perú. Guise fue una persona muy importante en el proceso de independencia porque si bien él era el segundo al mando después de Thomas Cochrane, él fue el que organizó la primera marina peruana cuando Cochrane salió del Perú y él se mantuvo en el Perú e incluso murió bastante joven, se casó con una peruana, dejó familia en el Perú y entonces por más de que él vivió una vida corta de manera proporcional, tuvo bastante influencia en lo que fue la creación de esta arma de la Marina peruana. Otro marino que participó tanto en las guerras napoleónicas como en las contiendas de Chile y Perú fue Thomas Cochrane. Lord Cochrane era un noble de una familia escocesa que luego más adelante heredó el condado de Dundonald en Escocia y él era también de una familia de marinos y había dedicado su juventud también a la marina y también era político, había tenido un puesto en el Parlamento británico y había tenido problemas de políticos y problemas de dinero y un poco como buscando mejorar su carrera y también porque tenía estos problemas políticos. Cuando lo invitan a ser el líder de la escuadra chilena, él accede inmediatamente y toma este puesto. Definitivamente él es el fundador de la Marina de Guerra de Chile, pero tiene algunos conflictos cuando llega al Perú. Él es el que organiza la escuadra chilena que va a hacer el bloqueo naval del Perú en todo el año 1819. Él va a ser la persona a cargo de la expedición libertadora y de llevar los 16 barcos que van a llevar a San Martín a todas las tropas al Perú que llegan en septiembre de 1820. Y luego él va a seguir al mando hasta el año 21, en que va a tener conflictos con San Martín, sobre todo a raíz de los pagos o la demora en pagar a sus marinos y pagarle a él. Y va a tener un momento particular donde se ha depositado la plata del Estado peruano en los barcos temiendo una toma de los realistas a la ciudad de Lima y Cochrane decide quedarse con ese dinero en plata para pagar a sus hombres y tiene un conflicto con San Martín y termina dejando el Perú. Así vemos cómo la experiencia de los marinos británicos fue fundamental a la hora de organizar una estrategia militar en el mar. Pero no todos los combates por la independencia peruana fueron navales. En el interior, los húsares de Junín, al mando del teniente coronel Guillermo Miller, batallaron a las tropas realistas y fueron uno de los primeros en ingresar en la ciudad de Lima el 6 de julio de 1821. Bueno, fue muy importante porque llegaron a Lima y los españoles se retrocedieron al interior del país. Entonces la participación británica, tanto a nivel de los soldados como de los navíos, fue crucial, pero más importante creo que fue la participación de las tropas británicas e irlandeses que vinieron por Bolívar desde el norte, que fueron claves en la batalla de Junín y de Ayacucho. Los húsares de Junín son un regimiento muy particular de caballería que se va a crear justamente por William Miller, por Guillermo Miller, que también es un inglés que va a participar en estas guerras de manera similar. Él es un veterano de las campañas napoleónicas en la península ibérica y va a unirse a San Martín en Chile en 1818 y 19. Va a estar en la expedición libertadora. Él va a ser uno de los Marines que va a estar con Miller y con Cochrane en esos barcos que van a hacer la expedición libertadora y el bloqueo naval del Perú. Pero además él va a tener una carrera muy larga porque una vez que llega a San Martín, él va a participar en todas las campañas militares y va a organizar los primeros regimientos de caballería del Perú. Y uno de ellos eventualmente, después de todas las campañas, se va a convertir en el regimiento de húsares. Y tienen el nombre de húsares de Junín porque son los que se distinguen en la batalla de Junín. Los británicos fueron claves porque además prestaron su marina y mandaron más de 5.000 voluntarios.
Y esos voluntarios fueron claves en organizar al ejército bolivariano, ¿no? Y también para apoyar a San Martín. Algo también importante es que, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de Lord Cochrane, de Guy, entonces, pero básicamente se le dice por los marinos. Pero yo quiero hablar ahora de un general importante que era irlandés británico, que era O'Connor, que él llegó a ser el comandante en jefe de las tropas de Sucre. Y él peleó en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, que fue terminando de expulsar a los realistas. Y él fue el primer ministro de defensa que tuvo el Alto Perú y gobernador de Tarija. Y al final el Alto Perú se volvió en Bolivia y ahora hay una provincia en Bolivia que se llama O'Connor, en honor a él, ¿no? Entonces, hubieron muchos británicos e irlandeses que pelearon en la guerra de independencia. Yo creo que no hubiésemos podido tener la independencia sin el apoyo de las tropas del Reino Unido y sin el apoyo de la cobertura internacional, porque el Reino Unido tenía una pugna geopolítica con el Reino de España. No hubiese sido posible la independencia. Los tres fueron decisivos para que los peruanos pudieran conquistar el Mar del Sur, de Valdivia a Valparaíso, de Pisco al Callao, de Paita a Guayaquil. En diversas correrías, bombardeos, saqueos y capturas de buques españoles, en una campaña intensa que no estuvo exenta de reveses ni de tragedias. Y mientras Cochrane continuó con su carrera militar fuera del Perú, tanto Guise como Miller estuvieron vinculados con el futuro de las jóvenes repúblicas durante sus primeros años. Guise también muere porque muere en la guerra de 1828 a las afueras de Guayaquil. Pero en el caso de Miller, él tiene una carrera muy larga. Él va, después de la independencia, a quedarse en el Perú y combatir en muchas de las guerras civiles que se van a dar después de la creación de la República Peruana, y va a ser muy importante en las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, cuando Andrés de Santa Cruz trata de unir Perú y Bolivia en un solo país. Y Miller va a ser uno de sus principales lugartenientes. Luego de proclamada la independencia en Perú, llegaron muchos británicos a establecerse generalmente en la costa peruana, como Lima y el Callao, también en la costa norte y el sur, como Tarapacá. Prueba de ello es el Censo General de la República del Perú de 1876, en donde se encuentran registrados un total de 3.379 ingleses. Y fueron muy importantes porque al principio la moneda internacional más importante del Perú en su primer siglo fue la libra esterlina, ¿no? O sea, ahora la principal moneda del Perú es el dólar, pero eso fue básicamente después de la época de Leguía, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de Leguía, la moneda más importante, la divisa, era libras esterlinas. Bueno, las relaciones comerciales entre el Perú y el Reino Unido se inician desde las guerras de independencia, porque el Reino Unido tiene interés en invertir, tiene interés en las materias primas que produce el Perú, principalmente la plata, los otros metales, y luego diferentes booms de commodities como el guano, el caucho. Todos estos han sido muy importantes para la relación, y por supuesto como también la lana, que es una base de la industria textil en Gran Bretaña, y el Perú produce uno de los insumos más importantes con estas fibras de alpaca, de vicuña particularmente. Pero las relaciones también se establecen con casas comerciales de británicos que se establecen en el Perú, principalmente en las ciudades de Lima y de Arequipa. La presencia británica también tuvo una influencia importante al convertir al Perú en el primer país de Sudamérica en tener la primera línea ferroviaria inaugurada en 1851, haciendo la ruta Lima-Callao. Los británicos fueron claves en la construcción de los ferrocarriles. La red ferroviaria, básicamente la red que unía la costa peruana vía Arequipa, Puno, Cusco, y la que unía Lima con Loroya y Junín, era importante porque traían los minerales hacia la costa y por lo tanto las podían exportar. Entonces fue importante para la producción minera y la exportación de las minas, que hasta ahora el Perú es un país minero. Y algo interesante, hasta el día de hoy, si no me equivoco, la mitad de las mineras que hay en el Perú, la mitad tiene algún tipo de centro aquí en Londres. Entonces ellos fueron claves en el ferrocarril, también fueron claves en la explotación del salitre, ¿no? Y también fueron claves
en la guerra entre Perú, Chile y Bolivia por el problema del salitre y del guano, ¿no? O sea, tuvieron mucha importancia. Además que los británicos tuvieron mucha importancia en el cricket, porque el momento del Perú era importante en el cricket, y en el desarrollo de los primeros equipos de fútbol. Acuérdate que Lima Cricket fue uno de los primeros equipos de fútbol también, ¿no?